Amigos del Heraldo, les saludan a Silvia Lozano, desde la parroquia de Nuestra Señora de los Bosques, en la ciudad de Aguascalientes. ¿Por qué aquí? Bueno, pues porque vamos a charlar acerca del cónclave que inicia este miércoles 7 de mayo, tras la muerte del Papa Francisco el pasado 21 de abril, a los 88 años de edad. Jorge Mario Bergoglio ocupó el trono de San Pedro durante 12 años, tras ser elegido el 13 de marzo de 2013 como el Papa número 266 en la historia de la Iglesia Católica. Fue el primer pontífice latinoamericano y el primero de la Compañía de Jesús en llegar al Vaticano. Hoy, el Colegio Cardenalicio se prepara para elegir al Papa número 267 en un contexto global profundamente cambiante. Para ayudarnos a reflexionar sobre lo que representa este momento para la Iglesia y para el mundo entero, hemos reunido a dos voces de enorme calado, dos miradas complementarias, la del padre Ricardo Cuellar con su visión pastoral y teológica, y Otto Granados Roldán con una perspectiva crítica desde la historia, la educación y la política. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, Ana Silvia. Como punto de partida, a partir del fallecimiento del Papa Francisco, se habla de su legado, se habla del cónclave de este 7 de mayo, el futuro de la Iglesia Católica, y justo en este año que se cumple el primer cuarto del siglo XXI. ¿Es el punto donde debemos de partir? Bueno, yo creo que esta es una sucesión papal, digamos, todas son muy especiales, pero esta yo la percibo en un entorno mucho más complicado que el de los otros dos momentos de los papados previos, en el caso de Juan Pablo y en el caso del Papa Ratzinger, porque el mundo atraviesa, en mi opinión, por dos grandes tipos de incertidumbres, de complejidades. Por un lado, los problemas que todos conocemos, en fin, la crisis de las migraciones, el cambio climático al que el Papa Francisco hizo referencia, cosas de ese tipo. Pero hay un segundo conjunto de circunstancias a las cuales le ponemos poca atención, que es un poco lo que yo diría la pérdida de sentido de propósito, el desconcierto, cierto caos desde el punto de vista de la psicología colectiva, el hecho de que la gente hoy, que vive mucho más interconectada que nunca, al mismo tiempo se sienta muy sola. Y entonces da la impresión de que hemos perdido el control de nuestras vidas y lo que fue el nosotros, que era ese sentido de comunidad, o la práctica religiosa, o la fe, o incluso la política en cierto sentido, ese nosotros, que era la esencia de ello, lo hemos cambiado por un yo, en la medida en que nos sentimos más solos, tenemos menos control de nuestras vidas. Y entonces, un elemento fundamental que podría o que debería hacernos recuperar ese sentido de comunidad sería un poco el acompañamiento espiritual de la Iglesia y de la fe, sobre todo. Estaba yo viendo algunas cifras y si bien es cierto que en porcentaje no ha crecido demasiado en los últimos 25 años, como quiera que sea, el mundo católico ya son un poco más de 1,400 millones en el mundo. Entonces no es un número menor. Y eso es un colectivo, una comunidad, un universo. Me parece a mí que este momento le puede dar o reintroducir cierta esperanza en recuperar ese sentido de propósito, de dotar de dirección a nuestras vidas como personas, como individuos, pero también como comunidad. Y yo creo que esos son los retos que tiene ahora la Iglesia. Yo escribí un artículo que deliberadamente le puse ese título, ¿qué iglesia para qué mundo, y qué papa para esa iglesia y para ese mundo? Y ahí están un poco esos desafíos que me parece a mí que son los que de una u otra manera veremos, no mañana ni cuando termine el cónclave, sino a lo largo de los próximos años. Retomando un poquito lo que al principio dijo el licenciado Otto, apenas muere el Papa, para que sea normalmente, los medios se vuelcan sobre el legado del Papa, la herencia, los escritos, y también sobre quién le sigue, el cónclave, cuántos cardenales hay, de dónde provienen,
qué perfil se busca, si es de un continente, de otro. En fin, no está mal, pero no va a lo profundo. Es algo más bien superficial, porque más bien tendríamos que preguntarnos lo que en el Concilio Vaticano II se analizó a fondo. Creo que estamos todavía con deuda de leer bien la Constitución Pastoral del Vaticano II, Gaudium et Spes, que en su momento yo estaba en Roma, era estudiante en ese tiempo, le llamaban el famoso esquema 13, porque hablar de la Iglesia en el mundo es un boleto de mirada de la Iglesia frente a la globalidad del mundo, no nada más hacia adentro. Una autorreferencia también es legítimo hacer, a un examen de conciencia. También el concilio lo hizo con la Lumen Gentium, sobre la Iglesia en sí misma. ¿Quién eres tú? ¿En qué soñarías para llegar a los ideales que crees tener desde tu fe y de tu experiencia milenaria? Pero también frente al mundo, ¿qué eres para el mundo? Y ahí sí la situación se vuelve más complicada, porque hay que ver, como decía ahorita el licenciado en este artículo que acabo de leer, qué iglesia y qué mundo hay para ver qué papa queremos, qué papa se necesita, para responder no nada más a los desafíos de 1.400 millones de católicos, es una cifra no menor, pero tampoco tan alta en proporción a la población mundial. Somos 8.000 millones de habitantes, de tal manera que pues en religión nos superan en número ampliamente los budistas, los musulmanes, los hinduistas, casi todos en Asia o en África. Más bien el mundo cristiano está hacia el mundo occidental, Europa y América. De todas maneras, es un número respetable al que tiene mucha importancia. Sobre todo creo yo que siendo la Iglesia una institución milenaria, 2000 años, ahora sí que es difícil resistir tantas pruebas a la propia existencia. No nada más pruebas venidas de fuera, sino desde dentro de la Iglesia. Para mí personalmente es uno de los signos más elocuentes, que ni a pesar de nosotros, hablo de nosotros dentro de la Iglesia, no hemos podido acabar con la institución. Porque ha habido, hablando de papados nefastos, que cualquiera diría, esta institución va a la quiebra. Y no, ha salido a flote a pesar de división internas, de cismas, en fin, de muchos problemas internos que ha habido en los 2000 años. La Iglesia subsiste y sigue siendo un referente, incluso para el mundo de la comunicación mediática, por ejemplo, en el cine. Acabo de ver yo una película que se llama Cónclave. Y bueno, tiene muchos elementos de fondo histórico, pero evidentemente que es trivial a mi parecer, en cuanto que no le da más credibilidad que a cualquier institución que hoy por hoy, con mucha superficialidad, puede manejarse en referencia a la Iglesia. Por ejemplo, las apuestas que ya decíamos. Así es. Es algo banal, es algo superficial. Muchos elementos en esa película tienen ese carácter, muy, casi vulgares incluso, de poco sentido de respeto. En fin, muchas cosas de esas se pueden dar. Hoy también, porque pues la Iglesia está constituida por hombres débiles, frágiles, ligados a 1000 situaciones internas, genéticas, psicológicas, culturales, etcétera, y puede haber muchos elementos que
que por ahí la quisieran desfigurar, pero finalmente va a prevalecer porque si bien es una institución que tiene un elemento humano, también goza de un elemento divino. Claro. Ujú. En ese sentido, tenemos nosotros blindada desde la fe la permanencia de la iglesia. Porque por una parte, bueno, tenemos todos esos elementos de forma y también esos 1,400, pues sí, no es una millones, no son una cantidad nada despreciable, pero además yo creo que llama la atención, vamos, el cónclave Ajá. llama a más de 1,400, me atrevería a pensar que sí, y más por la facilidad, por la tecnología que hoy nos permite a tantas personas, a muchos miles más, estar al pendiente de eso, ¿no? Pero no atorarnos, no quedarnos con las formas, porque, en este escenario ahorita hay, desde las especulaciones, bien intencionadas de necesitamos un papa así o asá, las especulaciones, las apuestas, eh, los perfiles como si fuera Una pelea de box, una baraja, un campeonato de fútbol. exactamente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hay que, superar y cómo entrar al fondo de este tema. Sí, sin duda, yo creo que, es decir, esa, en mi opinión, es la parte menos relevante. Los momios de quiénes van a ser, las apuestas que recordaba el padre Cuellar hace un minuto, etcétera. Me parece que es una muestra de superficialidad, de frivolidad, y que no va al fondo de las cosas o al fondo de lo que quisiéramos aproximarnos en un proceso de esta relevancia. Es decir, tú lo decías ahorita muy bien. Yo me acuerdo que cuando murió el Papa Juan Pablo II, que fue un papado muy especial, con un alto contenido histórico, mediático, político, de todo tipo, la transmisión parecen haberla seguido entre 2,000 y 3,000 millones de personas. La transmisión de los funerales y toda esta historia. Es decir, prácticamente el doble del número de católicos que tenemos hoy. Y eso fue hace 20 Y eso fue años, hace ¿sí? 20, 25 años. Entonces, yo creo que tienes razón en ese sentido. Y yo creo que por una razón que hay que repetir y hay que decirla sin ningún tipo de modestia ni mucho menos. Al final, Occidente es hijo de la civilización cristiana. Sí. Entonces, admitamos ese elemento, independientemente de que en el mundo convivan otras creencias, otras religiones, denominaciones, confesiones de todo tipo, porque decir la civilización cristiana occidental es decir una serie de valores, de principios, en los cuales me parece a mí que cuya creencia debemos recuperar, la compasión, la solidaridad, la capacidad, la misericordia, muchos de estos temas que hemos perdido de vista un poco por la materialización del mundo, porque estamos distraídos con otros temas, y porque hemos perdido un poco esa conciencia que al final del día y debieran ser los vasos comunicantes que irrigan a una comunidad que se precie de ser tal. Y eso es algo que, en mi opinión, creo que el próximo papado deberá afrontar como retos, como desafíos, como metas, un poco para reintroducir el sentido de esperanza y de seguridad en nuestro futuro individual y en nuestro futuro como sociedades en los próximos años, como ya dije, en un contexto pues sombrío, incierto, difícil como el que estamos viviendo. Se dan Sí, estas sí, adelante. estoy plenamente de acuerdo con el licenciado porque realmente lo que puede aportar el mundo católico hoy al mundo global, bueno, aportarse hacia adentro, pero también aportar hacia afuera, son los valores que la caracterizan desde el Evangelio de Jesucristo. El perdón, la misericordia, la persona en el centro, el más necesitado, una iglesia samaritana que salga al encuentro del que sufre, una iglesia que sabe peregrinar y por lo tanto caminar significa también caer, pero también tiene la capacidad de levantarse, por eso
El Papa actual, el Papa que acaba de morir, al poner el año del jubilar, le llamo peregrinos de esperanza. Tener esperanza siempre es eh, tener un alimento bueno, sólido, importante. Yo me estaba fijando en comentarios, por ejemplo, del embajador de México ante la Santa Sede, mm, y no, pues nadie serio, vaticanista, muy serio, se atreve a decir un nombre de un cardenal, pero sí pueden señalar que en este momento, dado como está configurado el colegio cardenalicio, tiene que haber un hombre moderado para que no se pierdan los pasos muy buenos que ha dado el Papa Francisco, sin perder la verdad de la doctrina revelada, ¿no? No la verdad que a veces nosotros manejamos y que pues, viene siendo de alguna manera relativizada por los hombres y por el tiempo. Pero sí, en palabras más sencillas, decir que tienen que buscar a un papa que sea conciliador. Voy a utilizar un lenguaje no tan exacto, pero conciliador entre conservadores y liberales al interior de la iglesia, porque los hay, son hombres, todo lógicamente dentro hay tendencias, tiene que haber un hombre que sepa seguir dando pasos sin perder ninguna de las partes que también son propias. Sí, porque no necesariamente tendría que darse esa continuidad que luego solemos referir para otros ámbitos de la vida, ¿no? El Papa Francisco cumplió esa misión y ahorita los desafíos tienen pues que replantearse de aquí al futuro. Bueno, podríamos también decir que el Papa Francisco hizo unos primeros pasos, pero que cumplió, Sí, sí, que sí. terminó la tarea, no creo. No, bueno, y habrá que seguir esa tarea, pero vamos, lo planteo por esa cuestión de que, volvemos a esos, elementos de forma, que si debe de ser otro latino, que si el color de origen, incluso hasta por la edad, y que lo conveniente en esas bueno, hasta en las profecías sale que que lo que sigue es, Es tal, que, pero sí, es que entonces ahí hay cosas tan evidentes que, pues, no es especular, sino, pues, evidentemente, por ejemplo, hay 4 cardenales elegibles argentinos. Ninguno de ellos va a ser, lo damos por asentado. Hay 2 o 3 jesuitas, ninguno de ellos va a ser. Hay muchos americanos, ninguno de ellos va a ser. Entonces, porque se descartan por default obligado, dadas las circunstancias y nuestra forma de pensar global. Quiere decir que, pues, ahorita nadie puede decir no, quién. exactamente, porque, volvemos, es el fondo lo que hay que Además, ninguno de nosotros, exactamente. bueno, excepto el padre Cuellar, sabe bien a bien lo que pasa dentro de la Capilla Sixtina. Además es Yo no lo sé, ni tú. no, El no, padre Cuellar a lo mejor sí. Pero entonces, en ese sentido, asemejarlo a como si fuera un concurso de popularidad, ujú, claro. como pasa en la política y estas cosas, yo creo que no es el enfoque equivocado como para desentrañar los retos que va a tener el próximo papado. No sé por qué he estado yo pensando mucho en el papado de Ratzinger, que a mí en lo personal, padre Cuellar, me agradó, me agradaba mucho, la verdad. Y si nosotros vemos un elemento que está ocurriendo de tipo demográfico, la población mundial ya no va a crecer, excepto en África, pero ni en Europa, ni en América, etcétera, no va a crecer. Entonces, el tamaño de la iglesia como católicos, pues sí va a seguir creciendo el crecimiento natural, pero va a ser más o menos parecido al que hoy tenemos, 1.407 millones, etcétera. Entonces, pensar en una iglesia, lo voy a decir así, más orientada a su liderazgo espiritual, a un liderazgo de tipo cualitativo, es más importante que pensar en cantidades. Es decir, como África va creciendo, entonces el tipo de papado debe ser X o Z. No, al final del día un poco lo que es el padre Cuellar. Hay valores universales, e incluso valores universales que aplican para otras confesiones y denominaciones.
¿Quién puede estar en desacuerdo con la solidaridad, con la misericordia, con el perdón, etcétera? Son valores, en mi opinión, universales para todos. Y es uno de los temas a los cuales se oponía, yo creo que con toda razón, el Papa Ratzinger, ese relativismo. Bueno, sí, pero es muy relativo porque tal y cual. No, yo creo que estamos en un momento en donde podemos elevar el nivel de la reflexión. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que he visto estos días es que los medios se concentran mucho en temas que son importantes, creo yo, pero al final tienen una dinámica muy específica. Muy bien, el sacerdocio femenino, la comunión para los divorciados, los homosexuales, etcétera, etcétera, que introdujo el tema con cautela el Papa Francisco cuando dijo aquello de, bueno, no es, es pecado, pero no es delito, cosas de ese tipo, que yo creo, con todo respeto para esos colectivos, que no son los temas centrales. Porque al final del día, para un tamaño del mundo católico como el que hemos venido concentrando, pues los que estén en esas condiciones es una proporción que debe ser muy pequeña. En cambio, si hablamos de lo que yo comentaba en un principio del sentimiento de soledad, hay una encuesta de Gallup muy buena que se hizo a nivel global. Y la encuesta revela que más del 25% de la población mundial, de toda, no solo la católica, se siente sola. Por razones demográficas, por razones migratorias, por razones económicas, por lo que sea, pero sola. Y siente además que ha perdido el control de sus vidas. Entonces un mensaje, o los mensajes de la Iglesia, un liderazgo espiritual orientado en esa dirección, hacia ese universo para dotarlo de sentido de propósito, a mí me parece muchísimo más profundo que estar pensando en si le puedo dar la comunión o no a tales o cuales. Es decir, como digo, es importante, es un tema que ahí está y bueno, estará en la agenda, pero tiene un nivel de jerarquía moral, espiritual, distinto. Un sucesor de San Pedro que, con base en en lo que nos acaba de decir otro Granados, que refuerce la comunidad, el sentido de comunidad global. Sí, desde la definición misma, la Iglesia siempre se ha autodefinido como comunión, como comunión de fe, de esperanza y de caridad. Ahí están tres referentes, como dice el licenciado, que pueden ser líneas o miradas de propósito, dado que nuestro mundo está justamente muy encerrado. ¿Cuál caridad, cuál fraternidad, cuál solidaridad? Muy desilusionado, le falta felicidad a nuestro mundo. Por eso la esperanza a veces se pierde. Y también se relativiza todo, cuando también había referentes en donde podemos nosotros decir, acá, porque si no el hombre va como a la deriva y pierde propósito y sentido. Bien, entonces, más allá de nombres y tiempos, porque, pues, no sabemos tampoco cuánto va, a durar el cónclave, pero la mirada, ¿cuáles serían así los puntos, la mirada que debemos de tener todas las personas que sigamos el cónclave? Mire, desde que sepultan al Papa, hay lo que llaman asambleas generales. Ahí participan también los cardenales que hayan ido al funeral, aunque tengan más de 80 años, ya no participarán en el cónclave, pero pueden asistir. Pero van, yo no sé por qué no invitarían al licenciado Otto para darles alguna plática en relación a la problemática global actual. Señor cura, gracias. Van laicos de todo tipo de especialidades a decirles, obispo, cardenales, el mundo va por aquí, ¿eh? Esta es la situación del mundo. Piénsenle bien a quién eligen, porque el mundo espera respuestas. Y habrá también expertos en el mundo católico que les dicen, nuestra iglesia necesita esto y esto y esto, porque hay carencia de tal y tal y tal. Entonces todo eso, aparte de que los
al juntarse se van conociendo mejor, van diciendo, bueno, fulano de tal puede ser, puede ser. Que no, que haya alguna especie de lobby en corrillos, en comidas, es normal. Oye, ¿qué te parece este italiano o este africano? Y ahí van empezando como a calcular votos y fuerzas. Pero, pues al final, pues no sabemos. El licenciado decía que yo sabía lo del cónclave, la letra menuda, pues desde fuera sé algo, pero ¿qué pasa realmente Si ahí? sabe más, no nos lo va a No, platicar. claro que no, porque es parte de la regla, ¿verdad? Pues sí, ojalá que no sea largo. Creo que no va a ser largo, Pues porque ya todos hay parecen muchos, coincidir en que va a ser relativamente breve, 2 días, 3 sí. días. Por eso alguien decía, el Día de la Madre, vamos a tener ahí un padre. Pues qué momento histórico, y plantea en su artículo qué papa para qué iglesia y qué iglesia para este siglo. A ver, yo creo que porque tú decías, Ana Silvia, que antes de empezar propiamente el cónclave, ya mencionaba el padre Cuellar las congregaciones y eso, ¿cuáles son las preguntas pertinentes? Ujú. Y yo creo que en efecto esas son dos de ellas, pero hay una que es que desde el punto de vista del catolicismo, de la fe, ¿qué es lo que cohesiona al mundo actual? Y es algo para lo que creo yo que en principio todavía no tenemos una respuesta. Pero si llegáramos a tener claridad sobre ella, digamos, desde el punto de vista de un cónclave y de los fines espirituales de la Iglesia, esa sería una guía, un norte, digamos, como muy específico. Y al mismo tiempo, creo yo, que el próximo papado eventualmente puede ir acotando ciertos temas, porque a veces tenemos o tienen los distintos papados ciertas aspiraciones maximalistas de querer saber de todo y opinar de todo, y hay temas que no le corresponden propiamente ni a la iglesia ni al papa. ¿Cómo hacer crecer la economía? Pues es un tema técnico. ¿Cómo mejorar un poco el tema del cambio climático? Pues no lo sabemos ninguno de nosotros, y no creo que la iglesia tampoco lo sepa desde el punto de vista científico o de las políticas públicas, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es un poco el eje? Y ahí es donde Ratzinger decía una frase importante que decía que tenemos que conciliar razón y religión, y que la religión y la fe lleguen ahí donde la ciencia no puede llegar. Y entonces, bueno, no tardaremos en encontrar la cura contra el cáncer, cómo se desarrolló la vacuna contra el COVID y demás, que esos son los temas que corresponden a la ciencia y demás. Pero estos otros, cómo lidiar con el reencuentro con nosotros mismos, la reconstrucción de la confianza en los demás, el sentido de propósito, como hemos mencionado varias veces, esos encajan en una reflexión doctrinaria, filosófica, que merece mucho más reposo, más tiempo, más complejidad intelectual y espiritual, como no para encontrar respuestas, pero sí para aproximarnos a algunas de ellas. Padre Ricardo, ese será la vía, el camino para seguir este momento de la iglesia. Indudablemente, creo que eh, los últimos papas, a mí también me gusta mucho el de la inteligencia superior, Cardenal Ratzinger, por su nivel de reflexión profunda. Pero cada papa va llevando un hilo interesante. A este le llamaron el cura del mundo, el cura del mundo, porque quería acercarse como cualquier cura en su parroquia con su feligresía. Es un valor impresionantemente bueno que no se puede perder, sea cual sea el estilo nuevo del pontífice, ese querer estar cerca de su gente. A mí me llama mucho la atención, justamente en el Evangelio de ayer, Jesús resucitado después de la pesca milagrosa, le pregunta 3 veces a Pedro, oye Pedro, ¿me amas?
Y Pedro, yo creo que acordándose de la triple negación, ni siquiera le respondió, sí, sí te amo, sino, sí, sí te quiero. Pero como fue insistente la pregunta, a la tercera vez dijo, mira, tú sabes bien, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y a cada profesión de amor correspondía un encargo. Le dijo, apacienta y pastorea. Apacienta es como llévalas a buenos alimentos, aguas limpias, no contaminadas, y alimentos sólidos. Y pastorea como que los verbos mismos en griego tienen un alcance más fuerte. Pastorear significa más que alimentar, significa vigilar, cuidar, defender, dar la vida. Finalmente, el buen pastor se caracteriza porque da la vida por las ovejas, siguiendo el símil del pastor y las ovejas. Pero se habla el pastor universal, pues que debería estar atento a lo que pasa en su comunidad y en el mundo, estar dispuesto a entregarse incluso martirialmente por amor, porque si me amas, es decir, el amor a Cristo finalmente, y eso aplicaría para todos nosotros, eh, nos va a traer como consecuencia un encargo. Cuida a las personas. Lo que sí yo percibo que puede ser un valor adicional del próximo papado, sea quien sea, es que manteniendo su característica de liderazgo espiritual, con todo lo que eso supone, puede ser una voz muy influyente en un mundo de políticos y de locos en la política, eh, que lo tenemos a un lado, pero no son pocos ya. En Europa ya vemos gente que son realmente autócratas, reales o en potencia, el señor Trump, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo occidental, la única voz que puede introducir cierta sosiego, cierta serenidad en este mundo político tan convulso en el que estamos viviendo, pues es el Papa, o es el pastor de la Iglesia Católica, o el pastor de los católicos, o como queramos llamarlo, dando ese sentido de sosiego, de serenidad, en el cual tomarlo como un asidero frente a este entorno tan complicado. Y en ese sentido, yo también coincido porque estoy seguro que el licenciado Otto, cuando habla de no nada más liderazgo espiritual, sino también influencia política, Sí, claro, sí. lo dice en el mejor término de lo que es política. Sí, claro. Que la política es un don y es una virtud. El Papa Francisco lo dijo alguna vez, es una expresión fina de la caridad. Sí. Una fe. Quiere decir que pues tiene que tener alcance político también, en el buen sentido de la Claro. palabra, para influir de tal manera en el bien de la sociedad en general, de tal manera que haya esos valores que den identidad y sentido de pertenencia y de felicidad a la persona humana, que le den grandeza a la persona. Al final del día, las decisiones que toman los políticos, las buenas decisiones, quiero decir, para que la gente viva mejor, no es un valor católico o musulmán o de izquierda o de derecho, es un valor de sentido común. Claro. De la persona. Que la persona que beneficie a las familias, que tengan buena educación, que tengan buena salud, que tengan empleos dignos y bien pagados, yo creo que independientemente de la religión que profesemos, son valores, digo yo, aspiraciones de sentido común. Y es en esa dirección donde yo creo que la Iglesia y el próximo Papa pueden hacer una contribución muy importante frente a este mundo, insisto, como de locos que tenemos en la vida política. Y en donde los liderazgos están dejando mucho que desear. Padre Ricardo, como cierre y ya a escasas horas del inicio del cónclave, ¿cuál sería su llamado? No, pues yo simplemente conozco personalmente a algunos de los que son electores. Ujú.
no nada más a los de México, también a algunos de Sudamérica, porque yo trabajé algún tiempo en el CELAM, entonces tuve la oportunidad de conocer algunos. Pues mis mejores augurios, mi oración también, para que el Papa elegido sea el hombre de Dios y de los hombres, el hombre del espíritu y de la materia en el sentido de la realidad cotidiana que va haciendo el hombre, que va haciendo al hombre cada día. Ese sería mi cierre y agradecer por su iniciativa, porque realmente cuando medios serios se interesan en este tema, hacen mucho bien a quien llega, porque sí, como decíamos al principio, a veces hay mucha morbosidad incluso en estos temas. Y se tocan, ya decía usted también, el cumplimiento de las profecías de Pedro el Romano y de apuestas en varios lugares del mundo. Eso es vanizar y banalizar todo. Bisutería. Así es. Sus comentarios. Simplemente agregar un poco a lo que ya dijo el padre Cuellar, que yo confío, estoy muy esperanzado en que de este próximo papado salgan cosas mucho mejores para el mundo, que nos permitan recuperar capacidad de reflexión, de sosiego, de serenidad en este mundo sombrío, incierto. Y yo estoy seguro o confío en que la decisión que se tome vaya un poco en esa dirección. Ojalá. Ya comentaremos después cuál fue el resultado, ¿verdad? Otto, muchísimas gracias, padre Cuellar. Mil gracias, Muchísimas Ana Paula. gracias. Muchas gracias, Silvia. Gracias por su atención. Hasta la próxima.